Mucho gusto. El día de hoy vamos a presentar el tema gas ideal. Nuestro grupo está conformado por Marian, por Kevin Fernández y por quien los presenta, Miguel Matamoros. Los gases ideales son un gas que sigue una teoría llamada la teoría de los gases ideales. En esta se cumplen 4 requisitos. El primero, el átomo del gas no tiene masa. Su masa es tan insignificante que la vamos a tomar como cero total. Segundo, la partícula no va a perder energía al momento de rebotar con las paredes, o sea, va a ser totalmente elástica. Si rebota acá, la energía antes de rebotar va a ser la misma que después, no va a haber pérdida de energía por rozamiento, por nada de eso. Tercero, el átomo no va a tener fuerzas intermoleculares. O sea, esto no pasa. No tiene gravedad, no tiene fuerzas entre átomos, no hay nada. O sea, se mueven independientemente los unos de los otros. Y número 4, los átomos se mueven total y completamente aleatorio. O sea, pueden estarse moviendo a todas las direcciones a la vez, de manera alocada, sin un orden aparente. Bueno, en los gases ideales encontramos la siguiente fórmula, en donde está PV igual a nRT, y tenemos que la presión, P es igual a la presión que se mide en atmósferas, V es igual al volumen en litros, N es el número. ¿Podemos cortar solo esa parte? Bueno, es que no, yo para grabar no. N es el número de moles. Tenemos a R como la constante del gas. Y esta siempre va a ser equivalente a 0.082. Y por último tenemos la temperatura con la letra T mayúscula. Y esta siempre debe estar en grados Kelvin. Vale. Ahora lo que continúa de esta presentación serán los ejercicios que vamos a realizar. Como primer ejercicio tenemos una botella de 3 litros contiene gas helio a una presión de 400 kilopascales y a una temperatura de 27 grados centígrados. Calcular la cantidad de moles en helio presentes en la botella. Entonces, ya teniendo en cuenta la fórmula que se nos dio anteriormente, hay que tener en cuenta varias cosas. Y lo primero son las unidades. ¿A qué quiere decir esto? El volumen tiene que estar en litros. Ya nos lo dan, entonces tenemos los 3 litros de la botella. La presión nos la están dando en kilopascales y esta tiene que darse en atmósferas. Entonces tenemos que la presión es igual a 400 kilopascales. Ahora, para esto hay que hacer la conversión. Si tenemos que 400 kilopascales, ahora, un kilopascal equivale a 9.86 por 10 a la menos 3 atmósferas. Haciendo esto, la presión nos llega a dar de 3.94 atmósferas. Listo. ¿Qué más nos llega a dar? La temperatura. E igualmente, esta se tiene que manejar en unidades de kelvins. En este caso nos lo están dando en 27 grados centígrados. Ahora, se sabe que para hacer la conversión de centígrados a kelvins hay que sumar 273.15 kelvins. Lo cual esto nos da 300.15 kelvins. Vale. Ya con esto ahora nos va a pedir calcular la cantidad de los moles de helio presentes en la botella. Y esto pues no se conoce. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar a reemplazar en nuestra fórmula
la cual dice que la presión teniendo esto y como nos está llegando a pedir los moles, hay que despejarlos. En este caso, pasar estos dos valores que están multiplicando a dividir los que están al otro lado de la igualdad. Dando esto igual a 0,48 moles de helio. Listo. Primer ejercicio realizado, vamos con el siguiente. Ejercicio número 2. Un balón de fútbol se infla con 0.3 moles de un gas a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión atmosférica de 1.5 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del balón en litros? Entonces, los valores que tenemos son volumen, temperatura, presión y número de moles. La presión es de 1.5 atmósferas. Los números de moles son 0,3. La temperatura es 20 grados centígrados. Y el volumen no lo conocemos. Ahora, podemos sacar esto con la fórmula de los gases ideales, pero hay un problema. La temperatura es en centígrados y lo necesitamos en Kelvin. Como anteriormente se mencionó, para pasar de Kelvin a centígrados, se suman 273,15 Kelvin. Entonces, esta suma nos da un total de 293,15 Kelvin. La colocamos. 293,15. Y ahora sí podemos generar la ecuación. Si PB es igual a nRT, entonces B es igual a nRT sobre T. O sea, el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura sobre la presión. Y esto es... El volumen sería igual a 4,8 litros aproximadamente. Vale, ya resuelto este ejercicio, vamos a continuar con el siguiente. ¿Qué nos dice? Un globo contiene 0,25 moles de un gas ideal. Ya nos están dando los moles. Nos están dando ya la temperatura en kelvins, ya no es necesario transformarla. Y una presión de 1.2 atmósferas. ¿Y qué es lo que nos pide? Calcular el volumen del globo. No se sabe. Ya tenemos todo en las unidades que se necesitan. Así que ya directamente se puede reemplazar en la fórmula. Teniendo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El volumen. Como está multiplicando de este lado, pasará a dividir nuestra fórmula. Y esto nos da un volumen de 59.7 litros. Bueno, ya por último tenemos un último ejercicio en el que nos pide calcular la presión del gas dentro del recipiente. Entonces, dice, un recipiente rígido de 2 litros contiene 0.5 moles de un gas ideal a una temperatura de 300 Kelvin. Ahora nos queda pues reemplazar y hallar la presión. Entonces tenemos que la presión es igual a 6.15.